lo vio. Yo sé que lo subiste, prof. No lo he abierto. Ok, bueno, no pasa nada. Entonces, básicamente son dos problemas. Uno está basado en este paper que vamos a discutir y la idea es como que simplemente repliquen los resultados del paper. Ahí en la página web digamos, como de la revista científica que lo publica, ahí están los datos y incluso están los códigos de stata de ellos. La idea es que lo hagan en R, más o menos. Y el otro problema es como un problema básicamente como tratando de ver diferencias en diferencias de cuál es el efecto del semáforo rojo en los casos y los muertos de COVID. ¿Listo? ¿Preguntas si alguien ya lo vio o no? No, profe, yo apenas vi que lo había subido. Listo. Vale. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya podríamos hacer los dos o todavía nos falta ver un poquito más? Creo que con lo que veamos hoy ya lo pueden ver, ya lo pueden hacer todo. Ok, va, súper. Gracias. Listo. Entonces, bueno, básicamente vamos a, como digamos, como dar un ejemplo aplicado que es un análisis de diferencias en diferencias que se hizo en México para estudiar el efecto del seguro popular en el empleo formal. Entonces, aquí está pues como la portada del paper o lo que sea. Pero básicamente como contexto un poco, para los que no saben o no recuerdan, el Prof, seguro... perdón, un segundo. No me sale todavía el taller 3 en su página. Ah, tal vez no lo subí a la página, pero lo mandé por Teams. Ahorita lo subo también a la página. Ok. Ok, perfecto, Sí, gracias. listo. Pero entonces, bueno, el seguro popular, básicamente, ¿de dónde viene? Antes de, o pues digamos, el sistema de protección social que existía en México hasta el año pasado, era una cosa que empezó en 1943, donde básicamente la idea era que si, y eso todavía existe hoy día, si uno trabaja en el sector formal, entonces tiene acceso a un seguro de salud, y entonces si uno trabaja básicamente en el sector privado, tiene acceso al IMSS, y si uno trabaja en el sector público, tiene acceso a lo que se llama como el ISSSTE o como sea. Pero básicamente todo eso está atado al trabajo formal. Y como ustedes saben, pues no la mayoría, más o menos la mitad de los trabajadores en México son informales, entonces quiere decir que los informales pues no tienen seguro, básicamente. Eh, entonces ya por ahí en el 2000, muchos años después de, o sea, más de 50 años después de eso, pues la desigualdad entre, digamos, los informales y los formales era muy grande y por lo que la mitad de la gente era informal, pues más o menos la mitad de la gente en México no tenía un seguro de salud. Y eso obviamente pues es un escándalo, o les debería parecer un escándalo, y eso hacía que México quedara muy mal rankeado en términos de qué tan justo era el sistema de salud. Obviamente esto tiene problemas más allá del sistema de salud, pues básicamente si uno es pobre y no tiene un seguro de salud o está, digamos, en el límite de la pobreza, tratando de salir de la pobreza, es clase media baja, y hay un choque de salud, pues esto básicamente lo puede llevar a uno a la quiebra completa, digamos, como un camino de no retorno desde la pobreza. Entonces, más o menos se modernizó el sistema de salud de protección social, y ahí fue cuando se creó el Seguro Popular. Listo. Entonces, voy a parar un segundo. Dice que mi internet no está muy bueno, entonces voy a parar mi Dropbox a ver si eso ayuda. Listo. Entonces, la parte clave del seguro popular es básicamente que es un seguro que se le provee a la gente que no tiene seguro formal, o sea, todos los que no están en el IMSS o en el ISSSTE, y este lo tienen que proveer básicamente los estados y los municipios. Entonces, eh, obviamente esto altera completamente digamos, los incentivos a trabajar formalmente, porque antes uno de los incentivos a, digamos, pedir a un empleador que lo formalizara a uno, o sea, básicamente que le pagara formalmente la nómina, era acceder a este seguro de salud. Pero si hay una opción para la gente que no tiene un trabajo formal, pues esto altera los incentivos y uno se puede imaginar que ahora es como menos atractivo tener un trabajo formal. Entonces, lo que estudia este paper es ver si la introducción del seguro popular tiene un efecto en la formalidad o en la informalidad en el mercado laboral.
¿Eso tiene sentido para todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo se va a identificar cuál es el efecto del Seguro Popular? Pues básicamente se va a utilizar o se va a explotar, digamos, para hacer identificación causal, que el programa no entró en todos los municipios en el mismo momento. Entonces acá, por ejemplo, está el porcentaje, veamos el eje Y. En el eje Y está el porcentaje de los municipios que tenían Seguro Popular en diferentes momentos del tiempo. Seguro Popular empezó a operar en 2012, en el tercer trimestre. Entonces, en ese momento, diferentes municipios lo empezaron a adoptar y ya para el 2000, digamos, más o menos, para el 2007, 2, todos los municipios tenían Seguro Popular, pero digamos hay un periodo de 5 años en el que diferentes municipios están adoptando Seguro Popular en diferentes momentos del tiempo. Entonces, esto, digamos, se presta para hacer un análisis de diferencia en diferencias, donde básicamente vamos a comparar, ¿no? A través del tiempo, municipios que adoptaron Seguro Popular con los que no lo han adoptado todavía. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Listo. Entonces, listo, los datos que usan ellos, antes para que los tengan ahí como en cuenta, es básicamente el universo de los, digamos, de la gente que está inscrita en el IMSS. No es que tengan el nombre de cada persona, sino saben básicamente cuántas personas están inscritas en el IMSS en cada municipio en cada momento del tiempo. Y esto pues lo van a juntar con los objetivos del Seguro Popular, que básicamente les va a decir si el Seguro Popular ya empezó a operar en un municipio o no. Listo. Y ese es el ejemplo en sí. Y ahorita más adelante vamos a volver al ejemplo cuando veamos un poco como cuál es la estimación que se utiliza. ¿Listo? Entonces, lo primero, que debería ser un paper incluido este, pero cualquiera que ustedes estén haciendo, es básicamente defender el supuesto clave de diferencias y diferencias, que es el supuesto de tendencias paralelas. Entonces, solamente como recordatorio, ¿quién me puede decir qué decía el supuesto de tendencias paralelas? Ese lo vimos en la clase pasada. ¿No? ¿Nadie? Entonces, a ver, les voy a hacer aquí el dibujito para que se acuerden. Digamos que acá está el tiempo y acá está el y entonces yo tenía el grupo de control que va evolucionando, ¿no? Este es el control. Digamos que por acá es cuando empieza el tratamiento. ¿Sí? Es como el momento clave. Y digamos que el tratamiento iba así, llega hasta este punto y ahí el tratamiento va a empezar a evolucionar de una manera diferente. Digamos, no sé, podría ser incluso un salto y podría ser que vaya así. Y este es el tratamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que decía el supuesto de tendencias paralelas? Que el salto se explica por el tratamiento, ¿no? Sí, exacto, pero o sea, eso, digamos, va a ser la consecuencia del supuesto, pero el supuesto que es en sí. Podría ser que en ausencia de tratamiento el grupo de tratamiento seguiría la misma tendencia que el grupo de control. Exacto, básicamente. Sería como algo así, que esto es lo que... Este es el supuesto de tendencias paralelas, que en la ausencia del tratamiento, digamos, la evolución del grupo de tratamiento, o sea, como si no hubiera sido tratado, hubiera sido la misma que el grupo de control. Entonces, digamos, esta línea punteada tiene la misma tendencia que la línea azul. No necesariamente el mismo nivel, pero la misma tendencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Obviamente, y casi que por definición, ver si este supuesto se cumple es imposible. O sea, eso no es testeable. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y por qué no es testeable? Porque yo no observo la línea punteada. ¿O no? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces no es testeable, pero, ok, yo sé que yo no puedo testear eso, pero ¿qué espera uno que suceda con datos que sí tengo
digamos que yo pueda testear si lo digamos, si lo que no puedo testear, que es lo que está en el círculo, no sé, lo voy a hacer de otro color, en el círculo rojo. Si esto que está aquí, que es básicamente que la línea punteada tiene la misma tendencia que la línea azul, si eso no lo puedo testear porque no tengo los datos, ¿qué puedo testear que me sugeriría que lo que está en rojo sí se cumple? Pues la tendencia antes de no. Exactamente. Entonces, lo que uno esperaría es que lo que está en verde, esto sí lo puedo testear, es testeable, que en este periodo sí hay unas tendencias paralelas o no. Yo lo que en realidad necesito es que haya tendencias paralelas acá, en el periodo rojo. Pero esto no es testeable. Pero digamos, bajo un supuesto de que en 2000, pues digamos, en el momento en que empieza el tratamiento en T, no suceda nada súper extraño, pues uno dice, bueno, básicamente, si antes se cumple que hay como tendencias paralelas, pues uno espera que después también habría en ausencia del tratamiento. Pero de nuevo, eso no es testeable. Pero si lo verde se cumple, digamos, lo que está en la bolita verde se cumple, pues es como sugestivo de lo que está en la bolita roja se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ok, entonces esto es básicamente lo que acaba de decir acá en palabras. Entonces, el supuesto clave de diferencias en diferencias es que en la ausencia del tratamiento, el grupo de tratamiento y el grupo de control evolucionarían de la misma manera. Recuerden que evolucionarían, no que los niveles son los mismos, sino que las tendencias son las mismas. Entonces acá no tienen que tener el mismo promedio o el mismo nivel, pero sí la misma tendencia. Este supuesto, de nuevo, no se puede testear directamente, pero pues podemos tratar de encontrar cosas sugestivas. Ahora, más allá de las pruebas sugestivas que vamos a hacer ahorita, recuerden que siempre es importante, digamos, más allá un poco como de la estadística en sí, simplemente tratar de usar el conocimiento que uno tiene de la institución que está estudiando o del problema que está estudiando para ver si el supuesto tiene sentido o no. Recuerden, por ejemplo, que uno de los supuestos, o sea, tendencias paralelas se puede escribir de dos maneras, o tiene dos partes. Una es que el sesgo de selección, o sea, quién es tratado y quién no, tiene que ver con características fijas de los individuos, no características que cambian en el tiempo. Y el otro es que, digamos, estas tendencias de cómo evolucionan los resultados son paralelas entre el grupo de tratamiento y control, o son la misma. Ahora, entonces eso, de nuevo, uno debería usar el problema que está estudiando y ver si eso tiene sentido. Entonces, hablemos de estos dos supuestos rápidamente en el caso del Seguro Popular. ¿Qué creen sobre el primer supuesto, que es que tiene que ver que los municipios que adoptan Seguro Popular, si lo adoptan o no, tiene que ver con características fijas del municipio? Eso es lo que dice el supuesto. ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene sentido o no? Pues sí, ¿no? Supongo que los municipios que lo adoptan son como de más escasos recursos que, por ejemplo, Polanco, algún lugar rico en México. Ok, pero entonces, eso, o sea, ser pobre, a ver si estamos de acuerdo, no es una característica que no varía en el tiempo, ¿o no? O sea, algo que no varía en el tiempo es, por ejemplo, no sé, si tiene una costa en el mar, o sea, si tiene acceso al mar, eso básicamente no va a cambiar. O sea, o el Estado tiene acceso al mar o no. Pues, a menos de que haya como un terremoto que cambie eso. Mientras que ser, pues digamos, tener una población con alto índice de pobreza o alta informalidad o algo, es algo que potencialmente puede cambiar en el tiempo, ¿o no? Sí. Sí. Y entonces, por ejemplo, si... ¿Fue lo último que dijo, Pro? O sea, que la sugerencia que creo, no me acuerdo quién era el que está diciendo, Jorge, ¿está diciendo? Tal vez. Sí, Es yo. que uno esperaría que los municipios con pobreza más alta, o sea, los más pobres o con marginación más alta o algo, son los primeros que adoptan Seguro Popular, porque básicamente son los que tienen como más población que, digamos, se podría beneficiar del seguro. Entonces digo, sí, estoy completamente de acuerdo, pero eso no es una característica que no varía en el tiempo. Recuerden que lo que dice el supuesto es que el sesgo de selección es algo que tiene que estar relacionado con características que no varían en el tiempo.
Entonces, una característica que no varía en el tiempo, pues, por ejemplo, no sé, geografía, como acceso al mar, porque pues la geografía no va a cambiar. Pero uno podría esperar que el porcentaje de población en pobreza o en informalidad o los recursos del municipio, eso sí varían en el tiempo, ¿o no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, si mañana, por alguna razón, o pues no es tan loco, si hay un municipio al que el COVID le pegó mucho más duro, uno esperaría una recesión más fuerte y por ende que ese municipio se beneficie más de Seguro Popular y decida adoptarlo antes, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces ahora, esto era un periodo, si recuerdan la gráfica que habíamos visto antes, la del Seguro Popular, era un periodo de más o menos 5 años. Entonces la pregunta es un poco si uno cree que en estos 5 años, digamos, los municipios que arrancaron primero o decidieron unirse primero o después, si esos municipios, puede que en los 5 años hay una característica que haya cambiado en ese periodo que los impulse a adoptar Seguro Popular. Y si la respuesta es sí, entonces uno de los supuestos ya no se cumple. Profe, una duda, o sea, si en esos años hubo un cambio de, no sé, del gobierno de ese estado, entonces ya no se cumpliría el supuesto. Pues depende. Si tú crees que, no sé, por ejemplo, digamos que, no sé ni quién era presidente en esa época, pero digamos que era el PRI, porque solamente me sé 3 partidos políticos en ese país. Pero entonces digamos que el PRI era el gobierno federal. Y si tú crees que, no sé, por ejemplo, si ser gobernador del PRI o del PAN va a aumentar tus chances de que el gobierno incluso te ofrezca a ti el seguro popular, o sea, para que tú lo adoptes en tu estado, pues entonces también es una característica que cambia en el tiempo, ¿o no? O sea, no es inmutable el municipio, sino si cambia el gobernador, puede que eso incremente la probabilidad de recibir el tratamiento o la disminuya. Ok, profe, gracias. No había pensado en esa, pero claro, entonces eso es un buen punto. Entonces, aquí básicamente lo que uno tiene que pensar es si hay cosas que cambian en el tiempo, bien sea, no sé, la tasa de desempleo, la pobreza, no sé, una crisis económica o cambia el gobierno o algo por el estilo, que pueda aumentar o bajar la probabilidad de adoptar seguro popular. Y si la respuesta es sí, entonces el supuesto no se cumple. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí. Oye, prof, nada más, ahorita que mi compañero mencionó esto de la pobreza, no sé si lo vi en esta clase o lo vi en otra clase, pero, o a lo mejor me lo inventé, pero me quedé con la idea que si tú demostrabas que en el municipio, había pobreza, pero históricamente, a lo mejor, sí lo podías usar eso como algo que no hubiera cambiado. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, de nuevo, lo del seguro popular depende. Si, por ejemplo, la regla hubiera sido que tú recibes seguro popular, si tu tasa de desempleo histórica o de informalidad histórica era mayor a 20%, entonces, claro, es una cosa que no cambia en el tiempo porque es como algo que ya pasó, ¿no? Es como pasado. Entonces ya básicamente se vuelve casi que un gamma I. O sea, es una característica como fija al municipio, que es su cosa, su historia. Pero sí, la regla es algo que varía en el tiempo. O sea, por ejemplo, es, tú recibes el seguro popular, si hoy tu tasa de desempleo es mayor que el 20%, entonces no es una característica fija, es algo que va cambiando en el tiempo, ¿o no? Sí, sí, ya lo caché. Listo. Y esa en realidad está muy relacionada con la segunda. Entonces, el segundo supuesto es como digamos, estos dos supuestos reales es lo que se conoce como tendencias paralelas. Lo que pasa es que tiene dos componentes, el del sesgo de selección y la parte como de evolución pura digamos, del resultado. Entonces, el segundo es de nuevo que en la ausencia del tratamiento, digamos, evolucionaría en las series de la misma manera entre el grupo de tratamiento y el control. Entonces, ahora, para el caso del Seguro Popular, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto se cumpliría o que no? Perdón, pero ¿lo puede repetir? Me perdí un poco. O sea, de nuevo, lo que se conoce como tendencias paralelas, o sea, ese supuesto, Ajá. tiene dos partes. Tiene el sesgo de selección, tiene que venir solamente características que no cambien en el tiempo. Y lo otro es la parte, digamos, que tiene que ver más con series de tiempo y es, en la ausencia del tratamiento, el grupo de control del tratamiento evolucionaría de la misma manera. ¿Listo? Que es el que se ve un poco como más gráficamente.
pero son los dos hacen parte del mismo supuesto. Entonces, esta parte, como digamos, de la evolución en el tiempo, ¿qué creen que se cumple o que no en el Seguro Popular? Entonces, lo que diría el supuesto es, municipios que adoptaron Seguro Popular y municipios que no, en la ausencia del Seguro Popular, su tasa, digamos, de informalidad evolucionaría de manera igual. Eso es poco probable, ¿no? ¿Por qué? No sé, no me suena muy... O sea, justo porque sí hay características que pueden cambiar en el tiempo, pero que los van a llevar a tendencias también diferentes, ¿no? Sí, exacto. O sea, tal vez lo que uno podría imaginarse, digamos, si acá está el periodo en el que adopta el municipio, uno se podría imaginar que de pronto el control va como así, que digamos que esta es la informalidad. Uno se podría imaginar que el control de pronto va así, con una tasa de informalidad bajita, ¿no? Este es el control. Y el tratamiento, lo que uno tal vez se podría imaginar, es que es una cosa que iría creciendo, y como va creciendo, decide adoptar Seguro Popular, sí, no, más bien. Sí, decide adoptar Seguro Popular, y eso hace que la informalidad crezca aún más. Pero estamos de acuerdo que, digamos, si esta fuera el contrafactual, lo que pasaría en la vida real sin tratamiento, esa línea punteada verde no es paralela a la línea roja, ¿o no? No. Ahora, de nuevo, recuerden que esta parte yo no la puedo testear, no testeable, aunque es lo que yo quisiera testear. Lo que puedo testear es lo que está acá a la izquierda, ¿no? Que tampoco es paralelo. Y eso me sugeriría que lo que está en la bolita verde tampoco no va a ser paralelo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y qué implicaría que eso no es paralelo, profe? Que no se puede hacer esta técnica. O sea, la puedes hacer. Stata y R siempre te permiten hacer lo que tú quieras con los datos. Pero que lo que te va a escupir, digamos, el coeficiente que te va a escupir la regresión, no es realmente el efecto causal del programa. Sí, pero por eso, o sea, ¿cuáles serían como las razones por las cuales no son paralelas? O sea, ¿tiene que ver con el sesgo de selección Pues, o sea, con lo del time trend? exacto, es que podría ser las dos. Podría ser el sesgo de selección. Entonces, por ejemplo, aquí es como una combinación de las dos. Es como tienes dos municipios que evolucionan diferentemente, de manera diferente, o sea, digamos el rojo y el verde. Y porque evolucionan diferente, es que el municipio decide adoptar Seguro Popular. Entonces, es como una mezcla de sesgo de selección con que las tendencias no son paralelas. Ah, ok, sí. Gracias. Prof, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un caso hipotético en donde a lo mejor sí, antes del tratamiento sigue más o menos la misma evolución, pero el municipio que decide adoptar el seguro popular empieza a adoptar más de un programa, ¿no? O sea, que Claro. le pega a la informalidad. Ahí sí. Exactamente. Ese sería una violación también de, digamos, ¿no? Digamos, voy a hacer tu ejemplo acá. Digamos que la cosa va así, ¿no? Y aquí está el periodo de tratamiento, ¿no? Y entonces antes se ven perfecto. Pero digamos, si el tratamiento no pasara, el tratamiento que a nosotros nos interesa, que es Seguro Popular en este caso, pero el municipio en ese momento decide hacer un poco de otras cosas, no sé, decide además de eso hacer el programa Oportunidades y construye carreteras y yo no sé, hace de todo. Entonces uno lo que esperaría es que en esta parte de después, esto igual pueda evolucionar diferente. Digamos, puede que sin el tratamiento evolucione así o no. Ajá. Y en realidad lo que nosotros observamos es que la cosa evoluciona, no sé, así, por decir algo. Entonces, lo que nos diría diferencias en diferencias es que básicamente no hay efecto, ¿o no? Sí. Pero en realidad lo que nosotros deberíamos comparar es la línea punteada con la roja. Lo que pasa es que la punteada no la observamos. Entonces aquí es donde vienen, por eso es que les digo, esta parte de acá no es testeable. Y entonces, a pesar de que si ustedes encuentran tendencias paralelas en el pre, eso no quiere decir que el supuesto se esté cumpliendo. Es sugestivo.
pero ustedes deben usar su conocimiento del problema, y digamos, de las instituciones que están estudiando y del programa que están estudiando, para ver si el supuesto es razonable o no. O sea, sería como dejarlo a criterio de la persona que está haciendo el test, ¿no? O sea, Claro. si la- Y como lo que suele suceder es que, digamos, si tú estás haciendo esto para tu tesis, tú tienes que convencer al lector, y a los sinodales en particular, de que el supuesto se cumple. Lo primero que tienes que hacer es básicamente mostrarles que en el periodo pre se cumple, pero aparte de eso tienes que decirles, no, y no pasó ningún otro programa en ese periodo, y no sé, o sea, como convencerlos de que esto es un contrafactual razonable, básicamente. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces, esto está un poco relacionado, creo que la pregunta que alguien me está haciendo antes es básicamente, si tenés paralelas no se cumple, entonces ustedes no van a poder identificar el efecto promedio en los tratados, o sea, el ATT, pero, obviamente, independientemente si esto está identificado o no, mínimos cuadrados ordinarios siempre va a ser lo mismo, que es comparar antes con después entre el tratamiento y el control, ¿no? O sea, literalmente diferencias en diferencias, y les va a escupir un coeficiente. Ahora, si ese coeficiente es causal y tiene una interpretación causal, va a depender completamente si se cumple el supuesto o no. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ok, entonces como ya les había dicho, ustedes recuerden técnicamente nunca pueden demostrar si se cumplen tendencias paralelas o no, pero pues hay como unos test que uno puede hacer para tratar de ver, digamos, como sugerir si efectivamente habría tendencias paralelas en la asociación del tratamiento. Por ejemplo, algo que uno también tiene que preocuparse es incluso si las tendencias previas sean paralelas, es si en ese momento hay otras políticas que están cambiando en el momento del tiempo, que es lo que hablábamos antes. Listo. Entonces, lo primero que uno va a hacer es lo que digo acá, que es básicamente mostrar si en el periodo pre del tratamiento se cumple tendencias paralelas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace uno eso? Pues, o sea, por ejemplo, les muestro como unas gráficas como, digamos, prototípicas que uno haría. Digamos que acá está el tratamiento del control, y entonces uno diría, no sé, acá el tratamiento pasa en 2007, y entonces ustedes pueden ver que, digamos, antes, pues básicamente los datos sí evolucionan de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, en este Sí. caso, ¿estamos de acuerdo que no están igualitas? No están igualitas, pero es parecido. Ahora, Esa es ¿qué mi tan, pregunta. O sea, qué tan parecido? Pues uno puede hacer un test de hipótesis formal. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, 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 sí. Yo básicamente puedo calcular cuánto está pendiente con una regresión, puedo calcular cuánto está pendiente con una regresión, y después puedo ver si sus coeficientes son diferentes o no. Sí, 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 sí. Listo. Ahora, visualmente, como estas dos no son exactamente iguales y además están en niveles diferentes, algo que uno puede hacer es como poner una encima de la otra, o sea, como digamos, como ajustar el nivel para que el nivel se vea, para que sea más fácil la comparación. Entonces, lo que puedo hacer es básicamente mover la línea verde para que arranque en el mismo punto que la línea azul, que eso es básicamente lo que hace la siguiente gráfica. Entonces ahí se ve un poco más claro que sí, efectivamente el azul y la verde evolucionan muy, muy parecido, y después del tratamiento ya divergen. ¿Listo? Pero es como un truco visual, o sea, eso no va a cambiar el test que está acá a la izquierda, digamos. Sí, profe. Listo. Ahora, hay otros casos en los que obviamente la cosa, digamos, se viola claramente. Entonces, por ejemplo, estos son otros datos. Acá tengo, no, pues la línea, la azul y la verde. De nuevo va a ser el mismo truco, que es que voy a reescalar la verde para poner al mismo nivel que el azul, o que arranque el mismo punto. Y pues ahí uno se da cuenta que la verde claramente está evolucionando muy diferente al azul desde antes. Entonces hay casos en los que claramente esto no se cumple. Y obviamente hay casos en los que está en la mitad. Y entonces acá viene la parte que yo les digo que toca usar, digamos, diferencias en diferencias. Toca usar pruebas formales de hipótesis. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, profe. Yo tengo una nada más. Sí. Respecto a qué tanto uno tiene que irse en el tiempo hacia atrás
para aprobar esto? Porque supongo que hay como un cierto límite, ¿no? Porque no todo puede ser paralelo por siempre. O sea, entre más atrás, mejor. Esa es la respuesta en la vida real. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que o sea, bueno, o sea, tal vez ustedes cuando en 20 años eso va a cambiar un poco. Pero al sol de hoy, digamos, si uno va y hace un estudio, casi nunca hay suficientes datos que vayan mucho tiempo atrás. Porque los dos administrativos, digamos, que uno suele usar para hacer estos estudios, no tienen como tanta historia. Entonces, en realidad, casi que uno va tan atrás como se lo permitan los datos. Hoy, prácticamente. Claro, puede que en el futuro, que las series, o sea, las series de tiempo cada año van creciendo un año, ¿no? Obviamente. Entonces, puede que en el futuro ya sea como, no, pues ya tengo 20 años para atrás, ya no será importante, entonces, pues nada, tú le puedes mostrar al lector, y yo creo que, de nuevo, esto es una cosa como de convencimiento. Si tú muestras que el grupo de control va así, digamos que acá pasa el tratamiento, y el de tratamiento va así, y acá se vuelve paralelo, tú puedes decir, bueno, por acá, no sé, esto era el pasado. Ya de los últimos años se han vuelto como un contrafactual razonable lo uno a lo otro, y ya. Pero es una cuestión de convencer al lector, literalmente. Perfecto, gracias. Listo. Ok, entonces básicamente, acá hay como tres cosas que yo les recomiendo hacer como en la práctica. Lo primero es básicamente una gráfica, como las que mostré arriba. Una gráfica, digamos así como con los datos puros, suele funcionar mucho más para convencer o desconvencer que un análisis como, digamos, sofisticado de diferencia de los betas por el estilo. Otra cosa que uno puede hacer es un test de falsificación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, a ver si estamos todos de acuerdo, yo lo que estoy corriendo es algo de este estilo. Tengo acá los alfa-is, los lambda test, digamos, más, no sé, beta del tratamiento en este periodo, ¿sí o no? Esta es la regresión que yo estoy corriendo, más o menos, ¿o no? Sí. Listo. Sí. Entonces, a ver, ¿qué opinan ustedes de esto? Si yo llegara y al tratamiento lo moviera un periodo para atrás, o sea, en vez de correr esa regresión, corriera esta, digamos, sí, no sé si esto tiene como sentido, o sea, estoy como corriendo, este -1 es en el T. ¿Qué esperan ustedes que les dé el beta ahí? Es como si pretendiera que todos los municipios son tratados con Seguro Popular un año antes de que Seguro Popular realmente entre al municipio. Pues cero, ¿no? O sea, no habría efecto. Claro, o sea, lo que yo esperaría es que no debería haber efecto o no. Y eso es como el equivalente, si nos volvemos por acá a la gráfica de Seguro Popular, digamos, es como equivalente como a decir, voy a mirar la diferencia de esta línea y esta línea en este momento o no. ¿Estamos de acuerdo? Pero comparada con cuánto es la diferencia todos los periodos antes. O sea, con el promedio entre la altura entre estos dos antes o no. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues como todos los periodos antes, la diferencia entre la verde y la azul era la misma que en el periodo del año antes, pues eso va a hacer que el efecto sea cero o no. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, pues lo que uno esperaría es que efectivamente este beta fuera igual a cero. Y entonces eso le diría a uno que un año antes había una tendencia paralela. Y podría hacer lo mismo con 2 años antes y con 3 años antes y así sucesivamente, ¿no? Y eso sería una manera como de probar que antes del tratamiento, efectivamente el tratamiento y control eran muy parecidos y evolucionaban de manera muy parecida. Prof, si en vez de hacer eso hiciéramos un mínimos cuadrados ordinarios tomando como muestra nada más el periodo antes del tratamiento y comparamos las betas, deberían de ser las mismas, ¿no? Más exactamente, eso es básicamente la idea. Es básicamente lo mismo, sí, de acuerdo.
¿Puede repetir qué dijo, prof? O sea, básicamente, digamos, la idea, para hacerla acá como visualmente, digamos que este es el tiempo, y acá tengo el tratamiento, y por acá tengo el control, ¿no? Y este es el periodo de tratamiento, ¿sí o no? Entonces, la idea un poco es, eliminemos estos datos, o sea, me olvido de ellos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que entonces voy a hacer una regresión de Y y T en efectos fijos de la persona, efectos del tiempo, lo que sea, más beta por el tratamiento, ¿no? Y este beta debería ser 0, porque entonces lo que estoy comparando, básicamente estoy comparando esta pendiente con esta pendiente, ¿o no? Sí. Listo. Perfecto. Ok, entonces, por ejemplo, les voy a mostrar cómo se ve en esto en la práctica. Entonces, por ejemplo, esto es de un paper de otra cosa diferente, pero entonces básicamente, obviamente acá las líneas punteadas son como cuando entran los diferentes tratamientos y el tratamiento más fuerte, digamos, es la línea sólida que está acá. Y pues básicamente son datos puros. Y uno ahí se da cuenta que, digamos, antes del tratamiento, el tratamiento del control, que es lo rojo y lo gris, evolucionaban igual y después del tratamiento empiezan a diferir. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso es una gráfica, no hay ningún test estadístico acá, pero esto es más, digamos, esto convence más que cualquier beta y sus errores estándar. Listo. Algo que es muy común hacer y que efectivamente hace este paper del Seguro Popular es, si piensan en esas técnicas que hablamos acá, como por ejemplo esta de acá, la de deshacernos de los datos de después y comparar los betas, en el caso del Seguro Popular es un poco complicada porque no hay un T, digamos, no hay un periodo igual para todos los municipios, porque hay municipios que son tratados en 2005, otros en 2006, otros en 2007, ¿o no? Pero para arreglar ese problema, ¿qué pasa si movemos el tiempo? O sea, por Ya. ejemplo, lo que he visto que hace mucho con COVID, ¿no? Que toman como T1 el día que llegaron a las 10 muertes o algo por el estilo. Sí, entonces, claro, esa es una posibilidad, completamente de acuerdo, y eso es básicamente lo que hace esta regresión, pero lo hace, digamos, de una manera un poco más sofisticada. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente, llega y digo, pues controlo por efectos fijos de, ¿no? Pues lo que sea, de el municipio, en el ejemplo, por efectos fijos del tiempo, o sea, digamos, una DUMI para 2007, otra para 2008 y así. Y voy a agregar una DUMI para periodos, para cada periodo previo al tratamiento y una DUMI para periodos después. Entonces, básicamente esto, si se dan cuenta, lo que hace es que suma desde menos Q, o sea, menos Q periodos antes del tratamiento, hasta un periodo antes, y a esto le agrego una gama por esa DUMI. Y después le sumo unas DUMIs de periodos después del tratamiento, que van a ir desde 0 hasta periodos M después del tratamiento, y son DUMIs de después. Y pues solamente puedo controlar por unas cosas. Entonces, básicamente aquí la idea sería un poco la siguiente. Es como, tengo mi base de datos, y para cada municipio identifico cuál es el año en que el municipio es tratado, o sea, cuál es el año en que el municipio empieza a tener seguro popular. Entonces, yo voy a tener unas dummies que van a marcar menos un año antes de que empiece seguro popular. Entonces, esa dummy valdría 1 el año anterior al que el municipio empiece el tratado. Tengo una dummy que vale menos 2 antes de que el municipio, 2 años antes de, disculpen, una dummy que vale 1 2 años antes de que el municipio es tratado. Entonces, valdría 1 2 años antes del municipio, digamos, que estamos hablando en cuestión. Tengo una dummy del año que es tratado, tengo una dummy de un año después, una dummy 2 años después, y así sucesivamente. ¿Tiene sentido eso? Prof, la X que marcaba. Estos son como controles, cualquier control que ustedes quieran. Ah, ok. Regresión. Pero la parte clave es esto. Son los efectos fijos, digamos, del municipio. Estos son los efectos fijos del año, los delta T. Y después tengo los gamas. Sí, los gamas y los deltas. Los lambda T eran los municipios, los del tiempo. Entonces, los gamas y los deltas son los que se van a decir cómo evoluciona antes del tratamiento y cómo evoluciona después, ¿o no? Porque básicamente este gamma de acá me va a decir cómo evoluciona los municipios 1 año, 2 años, 3 años antes de ser tratados en comparación con los demás. Y los deltas me van a decir cómo se evolucionan los municipios
el año que son tratados, un año después, 2 años después de que son tratados, comparados con los demás. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y esto es muy parecido a la idea que tú estás diciendo de como qué pasa si yo reorganizo el tiempo, porque acá lo que estoy haciendo es eso, es como que estoy reorganizando el tiempo y voy a decir, bueno, ahora el tiempo, digamos, que más me va a importar es cuál es el año en que la gente es tratada, creo una dummy para eso, y creo unas dummies para 1, 2, 3, 4, 5 años después y para periodos antes. Entonces, en el caso de Seguro Popular, esto se ve, esto es literalmente sacado del paper, se ve así. Entonces, esto es el periodo relativo a cuando empieza el tratado el municipio. Digamos que acá está el momento en que el municipio empieza el tratado. Este es el punto de ahí. Entonces, cada uno de los puntos que está a la izquierda es qué pasa un año antes, qué pasa 2 años antes, 3. Esto en realidad es un trimestre, entonces qué pasa un trimestre antes, 3 trimestres antes, 5 trimestres y así sucesivamente. Entonces, acá digamos 13, realmente no son 13 años, sino que pasa, a ver, 13 dividido entre 4, 3 años antes, ¿no? Con respecto al empleo formal, y esto de acá es qué pasa después. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, o sea, esto en el ejemplo que estamos viendo ahí, esto es lo que correspondería a los gamas, y esto que está acá es lo que correspondería a los deltas. Y entonces acá, dos cosas. Primero, hablemos de los gamas. ¿Qué me quieren decir esos gamas que están ahí antes de 0? O sea, ¿yo qué podría inferir de esos gamas? ¿Qué les dicen esos gamas? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que fueran positivos, negativos, iguales a 0, muy distintos de 0? ¿Mm? Son muy pequeños, ¿no? Sí, Pero pues como todos van para abajo, pues podríamos decir que sí hay un efecto. pero, o sea, no, esos son los deltas. Quiero que empecemos primero en los gamas, los que están acá a la izquierda. Entonces, esos gamas son los del periodo antes de que sea tratada la persona, o el municipio en este caso. Entonces, ¿qué me dicen esos gamas? No sé. ¿O qué les dicen a ustedes que sean así cercanos a 0? ¿Qué pasa si ustedes hubieran observado más bien esto? Digamos que aquí lo estoy tratando de hacer. Si los gamas se vieran como la línea roja, ¿ustedes qué pensarían? Es como que la gente previó que iba a haber este cambio, ¿no? Sí, o no la gente lo previó, pero básicamente, recuerden que este gamma básicamente le dice a uno, los municipios tratados con los no tratados, ¿cómo se comparan un año antes del tratamiento o no? Y 2 años antes, y 3 años antes, y 4 años antes o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si Sí. fuera como la línea roja, ¿qué me está diciendo eso? Que sí tenían una diferencia previa al tratamiento, ¿no? Exactamente, que estaban evolucionando de manera diferente antes del tratamiento. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Ahora, si se ve como la línea, lo que en realidad pasó, que es lo que está en el recuadro negro, eso básicamente lo que está diciendo es que antes del tratamiento, los municipios que eventualmente van a recibir seguro popular con los que no reciben, pues se ven muy parecidos, ¿o no? Porque esos coeficientes son muy cercanos a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, pero aquí la línea se tendría que ver constante, ¿no? O a fuerza tendría que estar ajustada en 0. No, exactamente. Podría ser, es una gran pregunta. Si la línea se hubiera visto, a ver, hago otra. Si hubiera visto algo así, ¿no? Y digamos que acá igual la cosa baja. Eso también estaría bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque lo que me diría es que, aunque no están en el mismo nivel, están evolucionando de la misma manera, ¿o no? Sí. Sí.
El problema es si se viera, como yo decía acá, este primer ejemplo, si por ejemplo se viera así o no. Porque eso me dice, están evolucionando de manera diferente los tratamientos y los controles antes del tratamiento, que sugeriría que tendencias paralelas no se cumplen. ¿O no? Sí, profe. Listo. Y ahora, ¿qué me dicen los coeficientes que están a la derecha? Que son los delta T's. Que sí empezó a haber una diferencia entre los municipios después del tratamiento, ¿no? Exacto. Y a medida que aumentó el tiempo, como que la diferencia aumentaba, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces aquí básicamente lo que le dice a uno, después de que entró el Seguro Popular, el porcentaje de empleados que estaban formalizados en cada empresa fue cayendo en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, solamente por un ejercicio mental, si yo hubiera encontrado la línea, los resultados de la línea roja, acá, entonces noten que aquí es donde se ve claramente porque es clave el supuesto de tendencia paralela. Ustedes se podrían dar cuenta que lo que pasó antes y después casi que sigue una línea recta, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Aunque mínimos cuadrados ordinarios me diga que hay un efecto después, porque mínimos cuadrados ordinarios básicamente va a calcular el promedio de estos punticos, va a ser el efecto después, el promedio de los deltas. Aunque me diga que hay un efecto, ¿no? Que va a caer el empleo y todo, pues yo no debería creer en ese efecto, porque básicamente en ausencia del tratamiento, casi que se ve en la gráfica, hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a borrar esto de acá para dejar solamente lo más importante. Entonces, es la otra cosa que uno puede hacer, y es súper común, es lo que se conoce como un event study, que es mirar cómo evoluciona antes y después los municipios tratados, pero no solamente agrupándolos en antes y después, sino un periodo antes, 2 periodos antes, 3 periodos antes, y un periodo después, 2 periodos después, 3 periodos después, y así sucesivamente. Ahora, una pequeña cosa que nadie me ha dicho es, a ver, estamos todos de acuerdo, suponiendo que yo tengo, básicamente mis datos van desde Q hasta M, en esto de acá, o sea, tengo periodos que van desde menos Q, o pues desde Q hasta M, eso es como mi intervalo de tiempo. Yo podría correr esta regresión tal y como está escrita acá. Pues no. O sea, pusiste las dummies de todos los. Exactamente. Entonces yo tengo que quitar una de las dummies, ¿o no? Sí. Entonces lo que se suele hacer es que uno normalmente arranca esto, no en -1, sino en -2, y -1 es el periodo de comparación. O sea, todo se compara respecto a un periodo antes de que empiece el tratamiento. ¿Listo? Y eso acá también se hace, lo que pasa es que es como difícil de ver, pero básicamente acá la gráfica, en este punto de acá, los intervalos de confianza realmente no hay intervalo de confianza, y está exactamente en cero. Y no es casualmente que esté exactamente en cero, sino que es que realmente en ese punto, como es el punto de referencia, que es -1, entonces es exactamente cero, y comparo todo respecto a eso. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Súper. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, la verdad no me quedó claro lo del -2. ¿Qué explicó? Nada, acá básicamente, si yo tengo, o sea, si mis periodos van desde Q hasta M, yo aquí en esta suma, como la tenía escrita antes, estoy poniendo una dummy por cada uno de los posibles periodos. Porque tengo como una dummy que va desde el principio del tiempo para ese año hasta el final del tiempo para ese año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso va a ser perfectamente colineal con los efectos fijos del tiempo y con los de las personas. Es como el típico problema que si tengo, digamos, raza, no puedo poner una dummy para todas las razas, sino que tengo que dejar una raza como grupo de control. O no, como grupo de referencia, digamos. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces,
lo que se suele hacer es que se deja el -1 como periodo de referencia. Eso es como un problema de que si yo dejo todo esto, pues básicamente no va a poder invertir X traspuesto X. Eso es lo que pasa en la vida real. Sí, ya, perfecto, gracias. Listo. Pero nada más me quedó una duda con la gráfica. ¿Sí? Si, por ejemplo, el intervalo, una vez que ya pasó el tratamiento, el intervalo de confianza estuviera mordiendo el 0 o lo estuviera capturando, Ajá. se podría, o sea, a pesar de que la línea negra sigue la tendencia hacia abajo, se dice que, se podría decir que no hubo efecto. Claro, tú no podrías rechazar que hubo efecto. Ok, pero eso te saldría también ya en el coeficiente de la regresión. Claro, exacto. O sea, en la regresión se debería ver que no es significativo. Exactamente. Ok, ok. Sí. Gracias. Claro, aquí hay, bueno, hay como una cosa que toca notar, es cuando tú haces el coeficiente de la regresión, normalmente, o sea, bueno, si haces cada uno de estos deltas, literalmente deberían salir, o sea, la significancia debería depender de este intervalo de confianza, ¿no? Digamos que acá el intervalo de confianza es 95%. Pero si tú solo te estás haciendo como la regresión de pre y post, o sea, la típica de cuál es el efecto, no con esta especificación, sino con la que mira simplemente cuál es el efecto del tratamiento, digamos. Intuitivamente tú lo que estás haciendo es como que estás calculando el promedio de estos deltas, ¿o no? Porque es como el promedio de todos los periodos post agrupados, ¿o no? Sí. Y entonces, pues pasan dos cosas. Una es que tienes más datos, entonces como tienes más datos, pues los intervalos de confianza serían más pequeños, ¿o no? Sí. Pero por otro lado, digamos acá lo puedes ver, si la evolución hacia abajo y calculas el promedio de estos, pues el promedio va a estar, no sé, por acá. Va a ser como un poquito más arriba, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, pues no sé, depende de cuál de sus efectos gane, pues te puede salir significativo o no. Ok. Listo. Súper. Entonces, ahora, de nuevo, algo que uno suele hacer, entonces, meter este análisis de diferencias en diferencias en datos panel, que ya lo hemos venido haciendo. Y esto se suele hacer porque hay muchos tratamientos donde el periodo en el que es tratada cada unidad cambia en el tiempo. Entonces, digamos, los ejemplos más sencillos que veíamos era un grupo de control, un de tratamiento, y había un momento en que todo el mundo se cambiaba. Pero, como vimos en el ejemplo del Seguro Popular, hay diferentes municipios que adoptan Seguro Popular en diferentes momentos del tiempo. Entonces, lo que uno estima es literalmente esta regresión acá, donde es, pues, cuál es el resultado, que digamos en el caso del Seguro Popular era el empleo formal, en efectos fijos del municipio, efectos fijos del tiempo, tengo mi beta que me interesa a mí realmente, y tengo una variable que me mide si el municipio tiene Seguro Popular o no en un momento del tiempo. Y por eso es que depende de I y de T, ¿no? Porque si el municipio tiene Seguro Popular, depende de dos cosas. De cuál es el municipio y en qué momento del tiempo estamos hablando o no. Sí. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que acabo de decir. Entonces, la gran pregunta es, pues, ¿qué es exactamente este beta? Y esa es una respuesta que no es muy sencilla. Esto es mejor verlo con unas gráficas. Entonces, recuerden este teorema, que es el teorema que hemos usado varias veces, que es el teorema de la descomposición de una regresión lineal. Entonces, cuando yo tengo una regresión con efectos fijos en el tiempo y efectos fijos de cada persona, básicamente es equivalente a correr esta regresión, donde tengo Y gorrito, lo regreso en el indicador del tratamiento gorrito, y en un error que va a ser gorrito también, donde este gorrito es el coso, o sea, la observación, menos el promedio digamos, para cada persona, menos el promedio en el tiempo, más, pues porque este menos con este menos da más, el promedio completo, o sea, el promedio de todas las observaciones. Y lo mismo para el tratamiento. ¿Listo? Y eso es, ya casi que lo hemos visto, pero es básicamente por este teorema de la descomposición de la regresión. Ahora, eso, muy bien, pero whatever, lo que eso quiera decir. Entonces, veámoslo con gráficas, que es un poco más claro. Entonces, supongamos el ejemplo más sencillo que podemos tener, y es que hay tres grupos. Está el grupo de control, que es un grupo que nunca recibe el tratamiento. ¿Listo? O sea, son los nunca tratados. Hay un grupo, que es el que llamamos el que los tratan temprano, que sería la línea azul.
Estos son los que tratan primero. Y tenemos otro grupo que es el que tratan de segundo. Entonces acá se ve un poco en la gráfica. Digamos que este es el momento en el que tratan a uno. Y entonces tratan a los azules en este momento. Y en este momento tratan a los azules claritos. Entonces esto, como si estuviéramos hablando del ejemplo del Seguro Popular, hay unos municipios que nunca reciben Seguro Popular, esos serían los naranjas. Hay un municipio, digamos que hay 3 municipios. Hay un municipio que recibe Seguro Popular primero y lo recibe, digamos, en la primera línea vertical, y esos son los azules oscuros. Y hay un municipio que recibe Seguro Popular después, y esas son las líneas azul clarita. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces voy a dividir, obviamente, esto en 3 periodos. Va a estar T1, T2 y T3. Entonces en T1 es como el periodo pre para todo el mundo. T2 es el momento en el que el grupo azul ya fue tratado, pero el grupo azul clarito todavía no. Entonces, digamos, en T igual a 2, en cierta manera, el grupo de tratamiento es el azul oscuro y el grupo de control está compuesto de una mezcla del azul clarito y el naranja. Y en T igual a 3, ya fue tratado, digamos, los dos azules. Entonces, el grupo de tratamiento sería los dos grupos azules juntos y el grupo de control sería el naranja. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces realmente lo que está pasando es lo siguiente, y son 4 cosas al mismo tiempo. Lo primero es, enfoquémonos por un momento en la diferencia entre el azul oscuro y el naranja. Cuando yo hago este análisis de diferencia en diferencias, en ese momento, digamos, el azul y el naranja, o sea, el naranja le sirve como grupo de control al azul. ¿Estamos de acuerdo? Al azul oscuro. Y esto es como hacer un análisis de diferencia en diferencias normalcito entre el naranja y el azul. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Aparte de eso, obviamente yo puedo hacer lo mismo, pero ahora comparando el azul clarito con el naranja, pero obviamente ahora el periodo de tratamiento va a ser un periodo diferente, ¿o no? Va a ser más a la derecha, va a ser después, y ahora entonces el grupo naranja le va a servir de control al grupo azul clarito. ¿Seguimos todos de acuerdo? Sí. Sí. Aparte de eso, yo puedo comparar el grupo azul clarito con el azul oscuro, y ese lo puedo comparar en 2 momentos del tiempo. El primero es cuando el azul oscuro es tratado. Entonces, en este momento del tiempo, el azul clarito me sirve también como de control para el azul oscuro, que es lo que habíamos hablado antes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y esta, la última, y esta es la que suele causar más problemas, o sea, literalmente, o sea, 1, confusión entre ustedes, pero 2, también problemas en la regresión, y es comparar el azul clarito y el azul oscuro cuando el azul clarito es el que cambia. Entonces acá yo puedo conceptualmente imaginarme que el grupo azul es un grupo de control donde, digamos, en estos 2 periodos del tiempo, o sea, en T2 y T3, o sea, el periodo de la mitad y el periodo del final, el grupo azul no cambia de estatus. Entonces siempre es un grupo de control. Y el grupo azul sí cambia de estatus y pasa de ser control a ser tratamiento o no. Sí. Esto es claro para todo el mundo y estas son todas las comparaciones que yo puedo hacer o no. Prof, esta última no la podríamos hacer en los casos en los que el tratamiento causa, o sea, digamos que cambia dependiente, ¿no? No, sí, ¿por qué no? Porque entonces ya no tendríamos el supuesto de tendencia paralela, ¿no? Ah, es un buen punto. Ok, sí. O sea, técnicamente no la podríamos hacer porque no se cumpliría el tendencia paralela, pero digamos que mínimos cuadrados ordinarios me la va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, sí, pero... Pero sí, pero no, es un buen punto. No había pensado en eso. Sí, sí. Pero entonces todo el mundo está de acuerdo que básicamente estas son las 4 comparaciones que van a estar pasando, digamos, por detrás en la regresión, ¿o no? Prof, Sí. o sea, si para este mismo caso, en lugar de que hubiera empezado antes en los azules fuertes, hubiera empezado el tratamiento antes en los azules claros,
y hubiera pasado en T, o sea, de T0 a T1 el nivel de los claros al de los azules fuertes, y luego ya cuando se le aplican los azules fuertes hubiera acabado igual que en el cuarto ejemplo, ¿no habría como otros dos casos para analizar? A ver, no entendí bien. O sea, ¿es como si el tratamiento se hubiera apagado en los azules oscuros? No, o sea, si en lugar de aplicarse primero en el azul oscuro y luego en el azul claro, Ajá. si primero se hubiera prendido en el claro, Sí. este crecimiento hubiera hecho que el azul claro estuviera en un periodo de tiempo por encima del azul fuerte. Ah, claro, pero o sea, no importa mucho, digamos, el nivel de cómo yo pinté estas tres líneas. Lo que importa es que hay un grupo antes, uno intermedio y uno que siempre es de control. Y esas son las comparaciones que hace OLS. Estas, digamos, 4. Claro, si, digamos, en tu ejemplo, que es como cambiamos el azul y el clarito y el azul oscuro, como de quién arranca primero y quién después, cambiaría cuál es el estimador en cada una de estas 4. Estoy de acuerdo, porque uno sería negativo en vez de positivo y todo eso. Pero, digamos, conceptualmente, lo que estamos estimando es básicamente este coeficiente de acá, este de acá, este de acá y este de acá, este chiquito. Ok. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Listo. Eso es como lo conceptualmente importante. Si cambiamos el orden y los coeficientes se vuelven negativos o positivos, no importa mucho. Ok. Gracias, profe. Listo. Ok, entonces eso es lo que, o sea, mínimos cuadrados ordinarios, cuando yo le hago básicamente esta regresión de acá, esta que estamos, esta de acá, este beta, intuitivamente va a ser una combinación de estos 4 betas que están acá. Porque son como todas las combinaciones que va a hacer, cuando yo haga x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, lo que está haciendo la regresión por detrás es básicamente decir, es calcular este beta, este beta, este beta y este beta, y combinándolos. Y la pregunta es cómo los va a combinar. Intuitivamente, ¿ustedes cómo creen que mínimos cuadrados ordinarios va a combinar estos betas? Ponderado por la varianza de cada uno. Tal cual. Como mejor lo hace mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, listo. Vamos como paso por paso. Entonces, básicamente, por ejemplo, en este primer grupo de acá, o sea, este simplemente es este grupo de acá. En este primer grupo, nosotros sabemos que ese beta, o sea, el del comparar el grupo A con el grupo C, los grupos se llaman A, B y C. Entonces, A es azul oscuro, B es azul clarito y C es naranja. La comparación entre el A y el C, pues básicamente es lo que hace mínimos cuadrados ordinarios, que es, pues comparo el A post con el C post y a eso le resto el A pre menos el Y pre. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y obviamente yo podría hacer lo mismo, pero ahora comparando el grupo B con el A, por ejemplo, donde recuerden, este es el A, y este es el B, y este es el C. Entonces, si comparo el B en el A, este va a ser ese saltico azulito que va a haber acá, este va a ser lo que va a identificar, ¿y cómo calculo eso? Pues calculo el B post menos el Y post, sí, para el grupo B, y después comparo el pre entre el grupo B y el grupo A, y resto esas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso diferencias entre esos dos grupos, ¿o no? Y ese salto va a corresponder a este beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Muy bien. Entonces, si uno aplica el teorema este de descomposición de la regresión, y no necesito que lo apliquen, pero simplemente es lo que dice el teorema, es, supongamos que yo tengo unos datos que tienen K grupos, o sea, donde los grupos determinan en qué momento son tratadas diferentes personas. ¿Listo? Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de diferencia en diferencia, o sea, el que habíamos visto antes de esa regresión, va a ser igual a esto acá, donde esto acá es la suma, bueno, y hay un grupo que nunca es tratado, ¿listo? El grupo U, que no tiene que existir, pero si llegara a existir se vería así. Entonces, ¿cómo sería esto? Es básicamente la comparación entre cada grupo y el grupo que nunca es tratado, ese beta, los voy a sumar y los voy a ponderar por unos heces. Ahorita vamos a ver qué son los heces. ¿Listo?
Y aparte de eso, voy a hacer una suma de todos los grupos que no sean el que nunca has tratado, con una segunda suma para todos los que tengan un J mayor que K, o sea, un periodo en que son tratados después que K. Y entonces tengo que hacer una comparar K con J y comparar J con K. Ojo, estas dos cosas no son exactamente iguales, porque si me devuelvo un poco a esta figura de acá, por ejemplo, comparar A con B, o sea, esto de acá es beta AB y esto de acá es beta BA. ¿Estamos de acuerdo o no? Y los dos cosas no son iguales, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, básicamente lo que le dice a uno es, esto es un promedio ponderado entre las comparaciones de cada grupo con el grupo que nunca has tratado, más las comparaciones de los temprano con los tarde, más las comparaciones de los tarde con los temprano, que ese es JK, y todo eso ponderado por unos S. Entonces, básicamente lo que le dice a uno esto es, mínimos cuadrados ordinarios, lo que le estima a uno es un promedio ponderado de esos betas que estábamos hablando antes, donde hay unos betas que son cada grupo con el grupo que nunca has tratado y los betas de temprano con tarde y tarde con temprano. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ahora, ¿cuáles son esos pesos? Esta es la parte importante. Entonces esos pesos dependen de dos cosas. Una es de simplemente cuánto es la muestra que está asignada a cada uno de esos grupos. Entonces, es lo que está como naranja acá. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de KU, pues depende de NK, donde NK es el número de observaciones que están en el grupo que es tratado en el periodo K, y NU es el número de observaciones que están tratadas en el periodo U. Y lo mismo para SKJ y lo mismo para SJK, donde está pues el N de cada uno de esos. ¿Listo? Entonces depende, por un lado, simplemente de la muestra. Y entre más muestra, pues más peso se le da, como es normal, digamos. Y por otro lado, depende de la varianza del tratamiento, que es la parte que hemos visto siempre. Y la varianza del tratamiento se ve feísima, pero esto, así es como se ve. Eso no es tan importante, eso no se tiene que saber de memoria, pero es intuitivamente para que sepan qué está pasando. Entonces, la varianza del tratamiento pues va a depender de en qué momento del tiempo es tratado cada uno de los, por ejemplo, de los individuos. Entonces, por ejemplo, si K, intuitivamente, de K, promedio, le dice a uno la fracción de periodos que fueron tratados para el grupo K o no, porque esto es básicamente el promedio, pues, el indicador del tratamiento para el grupo K o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de K le dice a uno la fracción de periodos que el grupo K es tratado. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, correcto. Entonces, intuitivamente, ¿cuándo va a ser esta varianza lo más grande posible? Cuando dk sea igual a ¿qué? Noten cómo está acá multiplicando en esta expresión. Cuando dk sea un medio no. Exactamente. Entonces, básicamente, si yo soy tratado más o menos en la mitad del periodo, o en la mitad de la serie de tiempo, yo tengo más peso, o sea, mi coeficiente tiene más peso, ¿o no? Y tiene sentido porque es como yo esa observación la observo mucho tiempo como control y mucho tiempo como tratamiento, entonces realmente puedo discernir cómo el tratamiento la afecta o no. Y por ende, como puedo discernir muy bien cómo la afecta, pues le doy más peso. Mientras que si, por ejemplo, yo soy tratado o muy temprano o muy tarde, entonces tengo como muy poca comparación para saber cómo cambió el tratamiento, la evolución de esta unidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, entonces ¿cuál diríamos que es la moraleja de esto? Entonces, la moraleja de esto, ya vamos para esto.
Entonces acá viene. Lo juro que tenía un sentido. Entonces, lo primero es que si los efectos de tratamiento son homogéneos, homogéneos quiere decir que son iguales para todo el mundo, entonces, me voy a volver un poco a este teorema, a la parte de acá, pues básicamente estos betas todos van a ser iguales, ¿o no? Y los pesos, créanme por un segundo, suman a 1. Entonces, básicamente lo que va a identificar este beta de diferencias en diferencias va a ser el efecto promedio del tratamiento, ¿o no? Porque lo que va a identificar efectivamente es ese beta, que es igual para todo el mundo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Ahora, cuando el efecto de tratamiento es heterogéneo entre unidades, no en el tiempo, sino en unidades, entonces lo que me va a estimar este beta de diferencia en diferencias va a ser un efecto, digamos, un efecto que va a estar ponderado por la varianza, que no va a ser el efecto promedio del tratamiento. Porque el efecto promedio del tratamiento solo tendría en consideración cuánto de la muestra está en diferentes grupos, ¿o no? No la varianza del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es igual que el ejemplo que habíamos visto, o sea, es como la moraleja es muy parecida a la que ya habíamos visto cuando teníamos efectos que eran heterogéneos entre dos grupos. Es mismos cuadrados ordinarios, lo que nos estimaba era un promedio ponderado del efecto causal en cada grupo, pero ponderado por la varianza, que eso no necesariamente es igual que el efecto promedio del tratamiento, que tiene que estar ponderado por la proporción o por, pues digamos, sí, o la fracción de observaciones que pertenecen a cada grupo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, correcto. Entonces, igual que en eso, pues digamos en diferencias indiferencias, si este beta, o digamos este efecto, como se ve acá en esta gráfica, básicamente, volvámonos a la gráfica que teníamos acá, aquí se ve que el beta es diferente para diferentes grupos, ¿o no? El beta, digamos, del grupo azulito es más chiquito que del grupo azul oscuro, ¿o no? O sea, el efecto en el grupo azulito es más chiquito que el efecto en el grupo azul oscuro, ¿o no? Sí, profe. Entonces, lo que me va a estimar diferencias en diferencias no va a ser el efecto promedio del tratamiento, sino que va a ser un promedio de los efectos causales, pero promediado por la varianza del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y ahora entonces viene la parte importante, que es exactamente, creo que el comentario que alguien había hecho de qué pasa si no es un cambio en la tendencia, sino un cambio en la, digamos, solamente en el nivel. Y es básicamente, cuando el efecto del tratamiento cambie en el tiempo, lo que va a estimar mínimos cuadrados ordinarios va a estar sesgado. Y entonces intuitivamente aquí lo pueden ver. Devolvámonos a esta gráfica. Si, por ejemplo, lo que hubiera pasado es que esto no es un cambio en niveles, sino que lo que hubiera hecho el tratamiento no es esto, sino que la línea azul se hubiera vuelto así, entonces este beta de acá va a estar sesgado, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sesgado porque no se cumple el supuesto de tendencias paralelas, ¿verdad? Exactamente, entre el grupo A y el grupo B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, y eso pasa, tal y como decían ustedes, cuando el efecto no es un efecto que como que es un cambio una vez y después se va a una nueva tendencia, sino que cambia la pendiente. O sea, el efecto va evolucionando en el tiempo, ¿o no? Porque es más grande, digamos, para el grupo azul oscuro, el efecto primero es un tamaño, después es más grande y va creciendo en el tiempo, ¿o no? Entonces aquí se ve, si el beta sesgado para uno de estos grupos, bien sea para cualquiera de estas 4 comparaciones de acá,
lo que va a pasar es que cuando haga este promedio ponderado, que lo tengo acá, pues el promedio ponderado va a ponderar algo que está sesgado y por ende el coeficiente final va a estar sesgado y no va a ser causal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Yo nada más tengo una duda. Es que no recuerdo bien si la clase pasada habíamos dicho que lo que te otorgaba, lo que te daba el coeficiente era el efecto promedio, pero sobre los tratados. Sobre los tratados, sí. Ah, ok. Sí, pero entonces, básicamente, si es homogéneo, entonces, pues como el beta es igual para todo el mundo, esto es igual que el ATT, ¿no? Porque el supuesto es que es igual para todo el mundo. Y si el efecto es diferente y es diferente para diferentes unidades, ni siquiera te da el ATT, o sea, y tampoco te da, tal vez debería aclarar acá, tampoco da el ATT, porque no te da el promedio ponderado por la fracción de las observaciones de los betas, sino ponderado por la varianza del tratamiento. Entonces no te da el efecto promedio de una observación cualquiera, sino el efecto pues por allá ponderado por una cosa más rara que quién sabe qué. Pues tan rara que esa fórmula ni idea qué quiere decir más o menos, ¿no? Ok. Sí. Gracias. Listo. Y entonces, de nuevo, y por último, si el efecto cambia en el tiempo y ustedes sospechan que cambia en el tiempo, entonces beta de mínimos cuadrados ordinarios va a estar sesgado, o sea, no va a ser causal. Y de nuevo, intuitivamente, ¿por qué pasa eso? Volvámonos a esta gráfica. Si, por ejemplo, en vez el azul, después del tratamiento, no hubiera sido como un cambio simplemente en el nivel, sino que hubiera aumentado su tendencia en el tiempo, pues eso hace que el supuesto de tendencias paralelas se rompa cuando comparo el grupo A con el grupo B. Entonces, los problemáticos, intuitivamente, van a hacer las comparaciones entre temprano y tarde, no las comparaciones entre los grupos y los naranjas, ¿o no? O sea, entre y los nunca tratados. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, prof. Listo. A ver, un segundo, vamos a tratar esta parte de acá. Listo. Entonces, ya como para acabar el tema de diferencias y diferencias, como en la mayoría de los papers hay más que dos periodos, o sea, no solamente hay un periodo pre y un periodo post, sino como, digamos, en el Seguro Popular hay muchos trimestres o algo por el estilo. Y normalmente también hay como los datos vienen agrupados a ciertos niveles. Por ejemplo, de nuevo en el caso del Seguro Popular, pues vienen agrupados a nivel municipio, donde el municipio es el que recibe el tratamiento, no la persona. Entonces, igual que lo que hemos discutido siempre, si el tratamiento se recibe a nivel municipio, ¿yo a qué nivel debería clusteriar mis errores estándar? Municipio, ¿no? Exactamente. Y si el tratamiento se recibe a nivel estado, entonces los clustereo a nivel ¿A nivel estado? exacto. Entonces, de nuevo, uno siempre tiene que clusterear al nivel al que se asigna el tratamiento. Si ustedes no pueden clusterear, ¿y por qué no podrían clusterear? Por ejemplo, en el caso de México, supongamos que hay un tratamiento que el Seguro Popular no fue a nivel municipio, sino fue a nivel estado. Hay unos estados que lo adoptan primero y unos estados que adoptan después. ¿Por qué no podrían clusterear sus errores estándar? Son muy pocos estados, ¿no? Exactamente. Entonces, si ustedes no pueden hacer eso, básicamente hay dos soluciones que, pues, básicamente esa gente sugiere. Una es lo que se llama bootstrapping por blocks y no voy a entrar mucho en detalles en eso, pero es algo relativamente sencillo de hacer, sobre todo ustedes que son ya muy buenos haciendo simulaciones, porque son básicamente simulaciones. Entonces, si ustedes googlean esto, pues ya saben cómo lo pueden hacer. ¿Listo? O sea, no es muy complicado. Y yo no se los voy a preguntar, pero es para que sepan que existe. Y la otra solución, que es más sencilla, y la que yo recomiendo, simplemente porque es muy sencilla, es agregar los datos al nivel del grupo que a ustedes les interesa. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que los datos son a nivel, o más bien, el tratamiento es a nivel estado, ustedes tienen datos a nivel individual, entonces colapsan o agregan los datos
a nivel estado, calculando el promedio por estado para cada momento del tiempo y hacen la regresión con esos datos agrupados. Y errores estándar robustos normales. Y eso suele funcionar perfectamente bien. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok, entonces de nuevo, recuerden que si quieren hacer robusteces solamente como para acabar un poco, si quieren hacer robusteces o como convencer al lector de que su análisis de diferencias en diferencias sí funciona, lo que uno suele hacer es, Event Studies, que es como esta gráfica que mostramos del Seguro Popular y ver cómo evoluciona el tratamiento antes y después. Otras, estos grupos de falsificación, como los que hemos hablado antes, de, por ejemplo, decir, bueno, ahora qué pasa si el tratamiento hubiera pasado un periodo antes, y pues no debería haber efecto. Y la última es hacer básicamente una regresión igual a la que ya se había hecho, como esta, donde acá, digamos, tengo el tratamiento, pero en Y voy a poner algo que no debería ser afectado por el tratamiento. Entonces, como algo que no debería ser afectado por el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser eso en el caso del Seguro Popular? La educación. Exacto, yo no esperaría que el Seguro Popular o la existencia tenga un efecto sobre si la gente se decide educar o no. Entonces, si corro esta regresión en el nivel de educación de las personas, pues debería darme un efecto cero. Y si la corro en vez de eso, no sé, otra cosa que no debería afectar es, por ejemplo, la proporción de mujeres en un estado. Si lo corro sobre eso, pues o en un municipio, pues también debería dar cero. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿eso para qué era, profesor? Esto es como para convencer al lector de que tu diferencia en diferencia sí funciona. Entonces es como decir, mira que, ¿por qué creo que se cumplen supuestos de tendencias paralelas? Es porque estos grupos, si tú los miras en otras características que no sean lo que efectivamente yo creo que hay un efecto, sino cosas que espero que no hay un efecto, pues efectivamente encuentro que beta es cero. Ah, ya. Es como decir, entonces están evolucionando en los observables de manera similar y pues por ende tiene sentido asumir que en la ausencia del control del tratamiento evolucionan de manera similar en el outcome que a mí me interesa, o sea, en la informalidad en este caso. Ok, y ahorita en el caso que puso mi compañero de, por ejemplo, la educación, tiene que ser un tema, o la variable tiene que estar relacionada tan siquiera la economía social. O sea, tiene que estar relacionada, digamos, tiene que estar dentro del mismo reino de cosas que estamos estudiando. Si estamos estudiando como cosas del mercado laboral, pues no pongan, por ejemplo, número de perritos en veterinarias o algo así, pues porque, pues como que si eso evoluciona de manera paralela o no entre los estados, pues está cero relacionado con la pregunta. Pero estamos estudiando el mercado laboral, no sé, uno podría, por ejemplo, mirar, no sé, por ejemplo, el salario mínimo, no, el salario mínimo en México es igual para todos los municipios. Sí, sí, no. No. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, uno podría mirar si el salario mínimo evoluciona de manera similar entre tratamientos y controles. Y uno esperaría que sí o no, porque ¿por qué el Seguro Popular debería afectar eso? Bueno, pero eso además es puesto por el gobierno, ¿no? Pues sí, pero el gobierno podría, o sea, si los municipios son diferentes, podrían evolucionar diferentes en esa política o no. Sí. Pero ¿qué pasa, prof, por ejemplo, si encontramos, o sea, el supuesto que teníamos, ¿no? Que a veces la falta de seguro los mantiene en la pobreza. Y Sí. digo, nuestro estudio principal es ver el efecto en la salud, pero si lo comparamos con el porcentaje de la población en pobreza, pues probablemente sí veamos algún efecto, ¿no? No, claro, ese sería un malo porque tú crees que, por ejemplo, pues porque tú crees que el seguro de salud va a tener un efecto en la pobreza. Entonces, eso no sería una buena comparación. Es como cosas que estén relacionadas, pero no deberían estar siendo afectadas, como se dice en inglés, downstream, o sea, a consecuencia del cambio que está induciendo la política. Entonces, o sea, es difícil pensar en ese tipo de variables en este ejemplo del Seguro Popular, pero seguro hay.
O sea, ¿qué otra cosa del mercado laboral no debería afectar la política del Seguro Popular? Sí, no, cosas como el salario promedio o Diferencia de salarios entre hombres y mujeres, ¿no? Eso, por ejemplo, la brecha, uno esperaría que tal vez la brecha salarial entre hombres y mujeres no debería ser afectada por esta política. O sea, sería como raro. Entonces, pues, hacer un test de falsificación con eso y ver que efectivamente no lo afectó. Listo. Entonces, aquí como a manera de concluir, esto tal vez no es muy obvio de las últimas dos clases, pero lo más probable es que si ustedes en algún momento de su vida hacen un estudio de inferencia causal de una política, la técnica más probable que ustedes van a utilizar no es un experimento ni las otras que vamos a ver adelante, sino es un análisis de diferencia en diferencias. Es lo más probable. Simplemente porque es lo más fácil de hacer, los datos de antes están disponibles, hay muchas políticas en el mundo que son adoptadas en diferentes momentos por diferentes grupos. O sea, como que hay muchas cosas que se prestan a sí mismas para hacer un análisis de diferencia en diferencia. Entonces, dado que eso pasa, hay unos papers muy recientes, que son, digámoslo, un poco lo que cubría arriba, que le dicen a uno qué es lo que uno realmente está estimando, que son estos promedios ponderados en cada uno de estos grupos. Entonces, si ustedes en algún momento de su vida deciden hacer uno de esos, pues les recomiendo leer esos papers de Andrew Goodman y de Clemente Chasmartin y los de Caraway y Santan, que son básicamente lo que le muestra a uno qué es lo que uno realmente está estimando cuando se diferencian diferencias. Eso es si ustedes deciden hacerlo. Aquí la idea era un poco que dieran cuáles son los supuestos claves y cómo se hace esto en la práctica, y pues ya, obviamente, pues uno podría casi que dictar un semestre entero de este tema, entonces pues si quieren aprender más y efectivamente lo van a hacer para su tesis, pues aquí están las referencias para que después vayan y lo miren. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien, súper. Entonces aquí ya dejemos acá con ese tema y entonces la próxima clase vamos a seguir con el siguiente tema que son variables instrumentales. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Chao. Profesor, ¿puedes subir esta clase a la página, por favor? Sí, ya ahorita la subo el PDF y también vamos a subir el taller y eso. Voy a actualizar la página ahorita, lo voy a gastar un ratito de eso. Ah, va, gracias. Nos vemos. Listo.